Así que, ¿qué le parece si va conmigo al Salmo 51, verso 1? Y voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abriré mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Padre eterno, estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra profunda necesidad, Señor, nuestra profunda dependencia de ti. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, Señor, el cual hoy intercede por nosotros, venciendo a la muerte. Señor, gracias por tu obra reflejada en Él. Señor, tú sabes, me conoces hasta lo más profundo. Sabes cómo están mis emociones ahorita. Señor, que estén en armonía con tu propósito y tu mensaje esta tarde, Señor. Ayúdame. Que todo el mensaje, Señor, esté centrado en ti. Que exalte a tu Hijo Jesucristo y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, nos disponemos a recibir tu palabra con humildad. Señor, porque tu palabra también nos recuerda que tú miras a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a tu palabra. Llévanos a temblar ante ella, ante tu revelación, y que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de tu carácter, Señor, el cual lo vemos en tu amado Hijo Jesucristo. Gracias te damos esta tarde, en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Mis hermanos, como ustedes, ya ayer explicaron las categorías, el pastor Julio estuvo compartiendo con nosotros en relación a las categorías de los salmos.
Nos encontramos ahorita con un salmo que está dentro de la categoría, es muy claro, tal vez muy sencillo de ver, un salmo de arrepentimiento. Algunos le llaman salmo penitencial, los salmos penitenciales. Estamos ahora frente a un lamento. Un lamento que nos refleja muchas cosas. Estuvimos hace un momento viendo un salmo que nos llevaba a alabar con gozo, con alegría, pero ahora nos encontramos con un lamento cuando las cosas no están tan bien. Quiero que tratemos de ver la imagen del salmista. Tratemos de imaginar al salmista rendido delante del Señor, llorando, quebrantado, lamentando delante de Él. Cuando nosotros tenemos un familiar y lo vemos llorando, la primera pregunta que se nos viene a nuestra mente es, ¿qué pasó? Si vemos a nuestra esposa llorando, amor, ¿qué pasó? Si vemos a nuestros hijos llorando, llegamos, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hay detrás de ese lamento? Es la pregunta que nos hacemos cuando nos encontramos a alguien sufriendo, llorando. Hay un lamento. Hace algunos meses, terminando la cena del Señor en nuestra congregación local, estuve hablando acerca del pecado, del arrepentimiento, venir al Señor, pedir perdón al Señor, apelar a su misericordia. Estuve mencionando muchas cosas. Cuando terminó la cena del Señor y toda la reunión, me acerqué a mi esposa, pero mi hijo mayor lloraba desconsoladamente, con 10 años. Sollozaba así, llorando desesperadamente. Y yo le dije, amor, ¿qué pasó? Fue la pregunta que yo hice, ¿qué pasó? Y mi esposa me dice, no sé. Yo le dije, ¿tiene que ver algo con la cena del Señor? Y mi esposa me dice, no sé. Y yo digo, entonces, ¿qué pasó? Y mi esposa me dice, no quiere hablar Ezequiel ahorita. Entonces vino esa pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lloraba de esa forma? Más adelante en el sermón voy a comentar por qué lloraba. Pero cuando vemos a alguien llorar, nosotros nos preguntamos eso. Cuando vemos los salmos y los estudiamos, vemos que algunos, inclusive en la relación de los 5 libros que estuvo explicando Julio ayer, algunos le llaman a los salmos el Pentateuco de David. Entendemos que David no escribió todos los salmos, pero algunos le llaman así porque escribió muchos salmos David. Juan Calvino también le llamaba a los salmos, o le llamó la anatomía del alma. Este salmo 51, se encuentra en el segundo libro de los que estuvimos viendo la noche de ayer. Este segundo libro se enfoca en la ruina y la redención de Israel, lo cual nos lleva a ver la relación existente con el libro del Éxodo, que también lo vimos en la tabla que nos presentó Julio el día de ayer. Esta historia del Éxodo nos muestra la redención de Israel de la tiranía de Egipto. Este Salmo 51 nos muestra la decadencia de la naturaleza del hombre desde el nacimiento, producto de la caída que se da en el Génesis. Nos muestra la necesidad de la gracia divina y de su poder transformador ante esta realidad decadente. Pero junto a esto, este salmo también nos muestra una reacción de alabanza para con el Dios en el cual ponemos nuestra confianza. Y es hermoso ver este lamento. Cuando encontramos a alguien llorar, si esta persona está llorando, y voy a dar un ejemplo hipotético, si esta persona está llorando porque perdió a su mamá, yo me acerco, yo no he perdido a mi mamá aún puedo disfrutar de su compañía, pero yo me esfuerzo
por darle palabras de consuelo, porque perdió a su mamá. Pero si yo hubiera perdido a mi mamá, me identificaría aún más con el llanto, con el lamento de esa persona. Sería más fácil para mí identificarme. Cuando llegamos a un salmo como el 51, hay una distancia, si lo leemos rápidamente, entre nosotros y el salmista. Mi deseo esta tarde es acortar esa distancia y que podamos identificarnos con el salmista. Ayer el pastor Julio mencionó algo muy importante que no podemos pasar por alto. Los salmos nos llevan a sentir. Eso me encantó. Los salmos nos llevan a nosotros a sentir. Toca nuestras emociones. Los salmos tocan lo más profundo de nuestras emociones. Al final el pastor Henry mencionó y él dijo que toda nuestra literatura, hablando de libros y todas esas cosas, dice: nuestra literatura está en prosa, toda la que leemos, dice Henry, conceptos, ideas, en prosa, pero hemos perdido la literatura poética y hemos dejado de lado nuestras emociones cuando vemos la palabra del Señor. Eso también me encantó. Cuando estamos en el tiempo de alabanza en la iglesia local, yo honestamente les voy a abrir mi corazón con toda honestidad. Yo estoy alabando al Señor y yo deseo que absolutamente nadie me interrumpa. Yo espero el domingo llegar, y es más, yo hasta digo: ¿qué cantos irán a entonar hoy en mi interior? Yo digo: ¿qué cantos van a entonar hoy? Voy a tratar de aprendérmelo para disfrutarlo. Y yo disfruto los cantos. Yo me deleito en los cantos. No me gusta, si yo pudiera ponerme una barrera que diga: estoy adorando al Señor, no me hable, lo haría. Pero bueno, como pastores a veces pues no se puede. Pero tengo 3 niños que de un momento a otro piden ir al baño. Y entonces mi esposa: David, estos chicos quieren ir al baño. Ezequiel quiere ir al baño. Y no tenemos la política de permitir que los niños vayan solos al baño. Entonces yo ya le dije a mis 2 hijos mayores hace como unos 3 domingos: vean, ustedes van a llegar y antes de entrar al culto van a ir a orinar, para yo adorar al Señor como quiero hacerlo. Ustedes 2 ya no tienen permitido esto, pero el chiquitín, él está en el proceso, el cambio de pañal y que todo eso. Entonces, con él tengo que pasarlo por alto. Pero eso no es nada. Cuando yo llego al baño, me topo hermanos, jovencitos, más campantes al baño, como que les baila el alma por el cuerpo. Y ellos van ahí al baño y yo estoy sufriendo ahí con mi hijo, esperando haciendo fila para el baño, y yo tratando de alabar al Señor afuera, y yo los veo y ellos no les afecta. Y yo digo: ¿por qué no desean alabar a Dios? Porque cuando anulamos nuestras emociones de la teología que nos permite conocer a Dios, se desprende una vivencia práctica que toca lo más profundo de nuestro ser, que conmueve nuestros cimientos y que pide a gritos alabar a Dios. Y yo cuando veo a esos jovencitos, yo digo: bueno, hay varias cosas. Puede tener un problema de la vejiga, puede ser que no haya nacido de nuevo, o simplemente tiene este problema de desconexión con sus emociones. Yo debo, vean hermanos, con un sermón como el de ahora, yo debo desear alabar a Dios. Yo lo deseo, alabar a Dios. Y a veces no me sé ni el canto, pero yo me esfuerzo y lo leo y trato porque yo quiero. ¿Cómo es que de pronto salimos de la alabanza? No, es que no es el sermón, a mí me interesa el sermón. No, hermanos, debemos desear alabar a Dios.
debemos desear. A la luz de la necesidad que existe hoy, de que la juventud examine profundamente su corazón y que crezca una convicción profunda de arrepentimiento, mi deseo esta tarde es que podamos identificarnos con el salmista. El pastor Henry dijo, están los libros en prosa. Y yo, mientras yo estaba sentado ahí, yo dije, sí, hay libros en prosa. Pero ¿saben qué creo? Que hay gente que vive en prosa. Conceptos e ideas, pero como témpanos de hielo, que no expresan emociones cuando hablamos de ese gran Dios. Por eso los salmos enriquecen nuestra vida cristiana, porque nos llevan y tocan nuestras emociones. Pastor, pero es que hay muchos abusos, yo veo movimientos muy raros y abusos. El hecho de que hayan abusos en muchos lugares en cuanto a aspectos emocionales no significa que las emociones que Dios nos dio no son para glorificarlo a Él. Debemos glorificarlo con nuestras emociones. Quiero acortar esta distancia. El Señor en su gracia pueda llevarnos a esto. Dicho esto, no podemos hablar del arrepentimiento del Salmo 51 sin hacer mención del pecado, lo cual nos conduce a apreciar el contexto. Así que, ¿qué le parece si va conmigo al segundo libro de Samuel en el capítulo 11? Obviamente, no pretendo abarcar a detalle todos los aspectos enriquecedores de la historia, porque el tiempo no me lo permite, pero sí deseo ver algunos elementos para que nos podamos identificar con el salmista. Quiero que en nuestra imaginación, creo que también ayer el pastor Julio mencionó algo respecto al arte. Supongamos que tenemos 3 obras de arte frente a nosotros. 3 obras de arte, 3 cuadros. Vamos a ver 3 pinturas en nuestra imaginación. La primera pintura va a ser la ilustración del pecado de David. La segunda va a ser el momento donde David es confrontado delante de un Dios santo. Y la tercera pintura es justamente el Salmo 51, cuando él cae en arrepentimiento delante de Dios, clamando y apelando a su misericordia. Segundo libro de Samuel en el capítulo 11. No voy a leer los primeros versos, voy a tratar de ir parafraseando, contando la historia. Sabemos que en la época en la que los reyes salían a pelear, David se quedó pues por ahí, mandó a Joab y a su ejército a pelear contra los amonitas y él permaneció en Jerusalén. Un día de esos en los que David se quedó por ahí, y yo quiero que tratemos de imaginarnos esto. David se queda por ahí en el palacio y dice que él sale al terrado a pasearse y ve a una mujer hermosa. Y comienza una historia que marca la vida del rey. Cuando hice esta ilustración de las imágenes, es como, no sé si han visto ese tipo de películas que empiezan con una escena específica un poco desesperante y usted dice, ¿qué será lo que está pasando? Termina la escena y vuelven a la historia justo antes de esa escena para explicar todo. Quiero que hagamos ese ejercicio. Vamos a ver a David clamando, pero vamos a ir atrás para explicar por qué David está ahí clamando de esa forma. Y vamos a identificarnos con el salmista. Vio a una mujer hermosa. Él mandó a preguntar por ella. ¿Quién es esa mujer? Y le dijeron, es la esposa de Urías. Eso a él no le importó en lo más mínimo. Y la mandó a llamar. Se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella. Pero la situación se complica cuando Betsabé, esta mujer a la que él toma, le manda a decir, David, estoy embarazada. Ahora sí se armó. Al suceder esto, David manda a llamar a Urías y comienza una lucha incesante
por tapar David la torta que había hecho. Comienza una lucha de desesperación de David para tratar de aplastar, guardar aquí debajo de la alfombra lo que había hecho y que nadie se diera cuenta. Llama a Urías y lo intenta distraer y le dice: Urías, ¿cómo va la batalla? ¿Cómo están todos por allá? Y lo intenta distraer muy astutamente David. Lo intenta distraer haciéndole preguntas sobre la batalla y a su vez le dice: bueno, Urías, ya que conversamos, estoy parafraseando, váyase para su casa y vaya y descanse. Vaya y descanse en su hogar. El descansar en el hogar para un hombre que viene de estar mucho tiempo fuera de la casa implicaba ir a tener intimidad con su esposa. Entonces el rey hasta un obsequio le manda y entonces él dice: bueno, Urías se fue para su casa y entonces no se van a dar cuenta que fui yo. Van a decir: ese niño es de Urías. Pero vamos al verso 9, vaya conmigo. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey y con los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando le contaron a David, le dijeron: Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje? Y entonces pareciese que David empieza a caer como en un tipo de frustración, porque él dice: yo necesito que Urías vaya a su casa. ¿Por qué no bajaste a tu casa? Verso 11. Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber, acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Qué lealtad la de Urías. Estos detalles que tratan de sensibilizarnos, y creo que si lo analizamos, nos sensibilizan. Urías era un hombre leal, un hombre que trabajó, que luchaba, que peleaba, era leal a su pueblo, era leal. Debido a esto, David le dice: quédese conmigo, Urías, quédese conmigo, vamos a comer, tómese unos traguitos, unos vinitos, lo embriaga. Verso 13, David lo convida a comer y a beber, lo embriaga. Al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Quería David que con el licor él rompiera, Urías, su autodisciplina. Quería flagelarlo, quería golpearlo en su cuerpo con el licor para que él fuera agotado a su casa. Pero era un hombre leal. Y el hombre se quedó. Como David no logró enviar a Urías a estar con su esposa, busca una estrategia, otra estrategia. Vean los intentos. Él está planificando. Él está pensando y él se está esforzando por tapar la torta que había hecho. Para tratar de ocultar el mal, él busca otra estrategia. Y con el mismo Urías, con este hombre leal, toma una carta, llévesela a Joab, al comandante del ejército, llévesela. Y la carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Imaginemos este cuadro, todos al frente con Urías, y cuando él está peleando con esa lealtad que lo impulsaba, todos déjenlo, y él quedar solo y ser asesinado. Evidentemente, David había perdido toda sensibilidad en este punto. Urías muere. David recibe el informe, verso 23, vaya conmigo. Y el mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla y algunos de los siervos del rey han muerto. Y también su siervo Urías elitita ha muerto. Entonces David dijo al mensajero, esto es muy importante: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto,
porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad, destrúyela, y tú aliéntalo. David dijo, esto es normal, aquí no pasa nada. Esto es normal, es parte de la guerra. No tenemos por qué lamentarlo, esto sucede todo el tiempo. No tenemos por qué lamentarlo. Con una profunda indiferencia, reduciendo la gravedad de lo que había hecho, haciéndolo chiquitito, reduciendo la gravedad de su falta y llevándolo a un plano de normalidad. ¿Cuántas veces hemos reducido el pecado y lo hemos llevado a un plano de normalidad? Dice, sí, yo le grité a mi esposa, la traté mal. Así es el matrimonio. A veces peleamos, hay diferencias. Eso es normal. Aquel joven en su cuarto con su teléfono. Sí, pastor, caí en pornografía, hice lo que hice. Yo soy joven, usted sabe que eso es normal. Somos una pareja de novios. Sí, tuvimos unos desliz, pero usted sabe que eso es normal, eso pasa en las parejas de hoy. Estoy luchando, sí, con la altivez, me siento superior a los demás en mi interior, nadie lo sabe, está pasando. Es normal, es mi lucha contra el pecado. Y hasta ponemos un tono piadoso cuando hablamos de lo normal que es pecar. Y decimos, esto es normal. ¿Cuántas veces llevamos el pecado a este plano de normalidad? No pasa nada. Vea, esto es normal en la batalla, dice David, se matan unos a otros, no pasa nada. Cuando en realidad David fue sumamente intencional, fue planificado y se evidenció en su lujuria, acompañada de una violencia sin compasión. Una violencia sin compasión. Verso 26. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. No sé si alguna vez han tenido un desorden en su casa. Bueno, me ha pasado cuando mi esposa no está. Somos 4 varones y mi esposa se va a un retiro. Imagínense en lo que la casa se convierte. Con niños pequeños. Y llega un momento donde yo vuelvo a ver la casa y yo digo, esto es un verdadero desastre. Y tratamos en nuestras limitadas fuerzas, competencia, tener la casa completamente lista para cuando llegue mi esposa. Siempre en algo fallamos. Siempre. La última vez teníamos la casa toda limpia, todo lo más lindo. Y me dice mi esposa, ¿y qué vamos a comer? Yo, fallamos. Fallé. Pero aquí lo que había pasado era que había un desorden y se recogió. Aquí no pasó nada. Cuando limpiamos y recogemos, ¿qué decimos? Aquí no pasó nada. Ahora, eso es una ilustración de algo común que pasa en una familia. Pero ¿qué pasa con ese hombre que ve a la mujer ajena, que la desea en su corazón y dice, eso es normal, no pasa nada? Aquel muchacho que se encuentra con su teléfono celular y cae en pecado, eso es normal. ¿Qué? Eso es normal. Cuando llegamos a este punto y vemos que la mujer dio a luz un hijo, yo me imagino toda esta escena de color, pero con la siguiente frase, todo se oscurece y viene una nube negra sobre David, porque dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y en la Reina Valera dice,
Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Muchos hoy, dentro de la misma iglesia, pecan, limpian el desorden y dicen, bueno, nadie se dio cuenta. Pastor Henry no se dio cuenta. Pastor Julio no se dio cuenta. Pastor David no se dio cuenta. Mis hermanos no se dieron cuenta. Nadie se dio cuenta. O los pastores, que podemos decir, la iglesia no se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Y así como David fue insensible, mucha iglesia perdió la sensibilidad ante el pecado. Así, con esa insensibilidad de David, muchos perdieron la sensibilidad. En las artes marciales, o al menos en el karate, hay un ejercicio que se hace para que los nudillos se acoplen a los golpes. Entonces, un sábado, 11 de la mañana, el asfalto hirviendo, entonces los ponen a hacer lagartijas con sus nudillos, el asfalto hirviendo, a golpear el concreto, a darle a los sacos. Los primeros días duele, te mete duele, pero la intención es seguirlo haciendo, lavarse agua, jabón, seguirlo haciendo, lavarse agua, jabón, se rompen, se vuelven a curar, hasta que llega el momento en que de tanto hacerlo ya no hay sensibilidad en el nudillo. Mucha iglesia de Cristo hoy está perdiendo la sensibilidad ante el pecado, lo que es desagradable a los ojos de Dios. David actuó como si no existiera Dios, como si no lo estuviera viendo, pero Dios lo vio todo. Y el texto es claro con esto. ¿Por qué el texto dice que los ojos de Jehová estaban viendo todo? Porque David pensaba que lo que él había hecho iba a quedar oculto. Y muchos hoy, en esta insensibilidad, tapan esta situación, dicen esto es normal, reducen la gravedad del pecado, la reducen. Ya no sienten, ya ellos no sienten, pecan y no sienten, pecan y les da igual, odian a sus hermanos y les da igual, pelean con sus hermanos y les da igual, pelean con sus esposas y esposos y les da igual, roban y les da igual, mienten y les da igual, no sienten, no hay sensibilidad por el pecado. David conocía al Dios revelado en el Antiguo Testamento. David conocía la soberanía de Dios vista en el Génesis. David conocía la misericordia de Dios vista en el Éxodo. David conocía la santidad de Dios vista en Levítico. David conocía la justicia de Dios vista en Números y conocía la fidelidad que se ve en Deuteronomio. David conocía a este Dios. David enfrentó a Goliat con un claro conocimiento de quién era el Dios que iba con él. Por eso peleó allí, porque él sabía cuál Dios estaba con él. Y si hay algo que vemos revelado en este Dios del Antiguo Testamento, es que él no pasa por alto el pecado. No pasa por alto. Y vamos a la segunda imagen, al segundo cuadro, David siendo confrontado por su pecado. Capítulo 12, ahí mismo del segundo libro de Samuel, verso 1. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo, y viene a continuación una parábola a la que yo quiero que le prestemos atención. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita. Quiero que veamos los detalles de la parábola.
Veamos los detalles, veamos los detallitos. La cual dice, había crecido junto a él. Imaginemos la imagen. Y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Esto enternece. Esto es tierno. Es algo tierno que le está diciendo Natán a David. Y David se está imaginando todo eso en ese momento. David se imagina esa corderita en el seno. Y era como una hija para él. Verso 4. Vino un viajero a visitar al hombre rico. Y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Entonces David, después de imaginarse esa ternura de imagen, se enciende en el verso 5 de la ira, en ira. Se enciende David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Me imagino el peso de la culpa sobre David. Me imagino su rostro decaído. En el libro de Levítico, capítulo 20 y 24, se condena a muerte el adulterio y el asesinato. David, sin saberlo, se condenó a sí mismo, queriendo apelar a la santidad y justicia de Dios reflejada en la ley. Pero después de que viene la culpa, no me puedo imaginar yo a David, tú eres ese hombre, cae la culpa sobre él, cae la culpa, viene la siguiente frase, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Esto fue lo que hice por ti, David. Yo lo hice, esto lo hice. Te libré de la mano de Saúl. Dios cambió la posición de David. Dios cambió su identidad, lo llevó a ser rey. Dios lo libra de la muerte en manos de Saúl. Verso 8. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Dios cambió la identidad de David, lo llevó a un lugar de honra. Dios lo libra de la muerte en manos de Saúl. Dios lo bendice dándole una posición de honor, con bendiciones, con riquezas. Y aún a pesar de esto, David comete esta falta pretendiendo fuera pasada por alto, pensando nadie se dio cuenta. Nadie vio nada. David había visto a este Dios pelear por su pueblo. David sabía que era un Dios fiel, un Dios justo y un Dios santo, pero vean lo que dice el verso 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? David no estimó la ley del Señor. David tuvo en poco la palabra del Señor. ¿Cómo mostró el desprecio David a la palabra del Señor? Con sus acciones. David mostró desprecio con sus acciones, haciendo lo malo. David despreció a ese Dios santo revelado en la ley. Él tuvo por poco la ley de Jehová. ¿Acaso el profeta o el Señor le preguntó por medio del profeta, ¿por qué tomaste a Betsabé? ¿Por qué mataste a Urías? No preguntó eso. La pregunta fue, ¿por qué despreciaste la palabra del Señor? No, ¿por qué no le preguntó por Betsabé ni por la muerte de Urías? ¿Por qué no? Porque el pecado de fondo que lo llevó a estas acciones fue tener por poco al Dios revelado en la ley.
Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer, y viene la descripción de la consecuencia de haber tenido por poco a Dios. Has matado a Urías elitita, has tomado a su mujer para que sea tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. La consecuencia de haber tenido por poco al Dios revelado en su palabra se muestra en las acciones de desobediencia. Es necesario que apreciemos al Dios de la Escritura como debemos hacerlo, y si lo hacemos y nos deleitamos en el conocimiento de Él, nuestras acciones lo van a evidenciar. Pero si nosotros pecamos, estamos despreciando la palabra del Señor, al Señor mismo y toda su revelación en la figura de Cristo. David ha pecado deliberadamente, y John Piper plantea y él dice: ¿qué es el pecado? La gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es el pecado. No podemos tomar nuestro pecado y reducirlo, porque delante de un Dios santo es una falta. Verso 10. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado. Y has tomado a la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Bajo el principio de la retribución, David recibió serias consecuencias en su casa por su pecado. Cuando nosotros vemos a David como un modelo de arrepentimiento en el Salmo 51, debemos comprender que cada vez que pecamos, mostramos todo este desprecio por la gloria de Dios. Hemos reducido el pecado a un concepto de la materia de teología que estamos viendo. Hemos perdido de vista que lo que es pecado en nosotros desagrada a los ojos de Jehová. Esto debe llevarnos a nosotros, esta realidad de nuestro pecado delante de un Dios santo, nos debe llevar a un arrepentimiento genuino delante de un Dios que todo lo ve. Si apreciamos al Dios revelado en su palabra, correremos a arrepentirnos delante de Él, pero nos ha dejado de pesar el pecado. David apela en este salmo al Dios misericordioso del Éxodo. David corre a su misericordia. Él sabía que en ese correr a la misericordia había disponible un perdón. La misericordia que se ve revelada justamente en el texto que comentó el pastor Henry. Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Éxodo 34, 6, 7. Que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La misericordia de Dios, hermanos, se describe, o la podemos describir como la profunda y perfecta compasión que Dios siente por las criaturas, como lo demuestra su benevolente bondad a los que están en una condición lastimosa y desdichada, aunque no lo merezcan. En la Real Academia Española se dice que la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Ante nuestra miseria por el pecado, desde la caída,
delante de este Dios que le desagrada el pecado. A Él le desagrada el pecado. En esta condición, David corre a buscar misericordia. Verso 1 del Salmo 51. Dice para el director del coro, Salmo de David, antes del verso 1, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Sé que hay una conexión entre el Salmo 51 y el 32, pero como les digo, no vamos a ver todo lo referente a su contexto. No vamos a tocar ese salmo. En estos primeros 2 versos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista ruega delante de ese Dios misericordioso. Él ruega en estos 2 versos. La piedad es el accionar bondadoso de Dios para con el desdichado. ¿Cómo se muestra el accionar bondadoso de Dios para con los desdichados hoy? Si no es en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Él acciona en su gran amor, en su bondadoso amor para con los desdichados. Acciona enviando a su Hijo Jesucristo, quien perdona nuestras iniquidades. El salmista apela a esta piedad. Él apela a esto. Él apela a la misericordia que proviene de Dios, la cual es la base del perdón divino. Con esta misma actitud nosotros debemos acercarnos a Dios, pidiendo perdón por nuestro pecado, pero dejamos de sentir dolor por el pecado. No nos duele nuestro pecado. Fríos, no lamentamos, no lloramos por nuestro pecado, no lloramos. Pecamos y no nos importa. Jesús es la máxima expresión de la misericordia de Dios. Esta misericordia es engendrada por su amor y es la disposición principal de Dios para con el hombre pecador a fin de que se vuelva a Él. La compasión es entrar en el dolor y la tristeza de alguien. Jesús es nuestro modelo de compasión. Quien tuvo compasión por las multitudes, dice Mateo 6:34. Los necesitados pedían compasión a Jesús. Cuando nosotros vemos al salmista, vemos su miseria delante de ese Dios santo, nosotros no podemos pensar, es que David mató a Urías, yo no he matado a nadie. David se dejó a Betsabé, yo no he adulterado con ninguna mujer. Pero yo les digo que cualquiera que odie a su hermano, a su prójimo, es culpable. Que cualquiera que vea a una mujer y la desee en su corazón, es un adúltero. Cuidado, y en su corazón usted se siente superior a David. Porque la misma miseria que estaba en David está en nosotros. Cuando estábamos cautivos en el pecado. No vaya a ser que haya altivez aquí y digan, yo no he hecho lo que David hizo, reduciendo el pecado del corazón. Jesús no redujo ese pecado, Él lo demarcó. Y si en tu corazón tienes soberbia, altivez, orgullos, celos, iras, contiendas, disensiones, chismes, murmuración, lujuria, estás en una condición de miseria y estás lidiando con el pecado y no puedes hacerlo pequeño. Si te sientes superior a los demás, estás en un pecado. Si estás murmurando por ahí con otros sobre tu hermano, estás en un pecado. No lo reduzcan. No piense que es algo pequeño. Delante de Dios es una falta que a Él le desagrada.
pero hemos hecho pequeño el pecado. El salmista en este clamor nos muestra la gravedad de su pecado. No nos vayamos a sentir nosotros superiores. El salmista pide ser limpiado de su pecado. Él quería que su pecado fuera borrado delante de un Dios justo. Hoy nosotros podemos decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Verso 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Ahora sí, las palabras de Dios eran importantes. Aquí el salmista dice, no, las palabras de Dios son importantes. Las desprecié con mis malos actos, pero hoy pido perdón y digo, Señor, tú eres justo cuando hablas. Ahora sí son importantes. Cuando estamos arrepentidos, son importantes sus palabras. Cuando estamos arrepentidos, cuando estamos allí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. En estos versos vemos una clara confesión, un reconocimiento. Él se apropia de su pecado, él se responsabiliza de su pecado. Un hermano decía en la congregación, alguno ha pegado, no sé si le ha pasado, que ha pegado en la plancha, ¡ay! Se quema. O en la cocina, ¡ay! Me quemo en la cocina. De esa misma manera, cuando nos muestran nuestro pecado, intentamos justificarlo. Nuestra primera reacción en nuestra naturaleza caída es justificar mi falta. No, es que yo le hice eso a mi esposa porque ella me hizo. Yo le hice eso a mi esposo porque él a mí me hizo. Eso que hiciste con tu hermano no está. Pero es que mi hermano a mí me hizo. Y yo trato de justificar inmediatamente mi pecado. Autojustificarme. Es mi primera reacción, ver cómo justifico lo que he hecho mal. Pero el salmista es nuestro modelo, porque él no busca justificarse. Él dice, este es mi pecado, son mis pecados, son mis transgresiones, son mis faltas, soy el culpable. Soy yo el que está delante de ti, oh Dios, pidiendo misericordia. Él no busca justificarse o culpar a otros. ¿Por qué se agarró en carretera? Usted se bajó y se peleó con... es que él me golpeó el carro. Entonces justifico mi acción. Él afirma que delante del justo juicio de Dios, él es un pecador culpable. El salmista reconoce su decadencia, producto de la naturaleza caída, cuando dice, en pecado me concibió mi madre. Nosotros debemos reconocer nuestro pecado. Póngale nombre a su pecado. Póngale nombre, identifíquelo. Altivez, orgullo, soberbia, enojo, lujuria, ira. ¿Cuál es? Identifíquelo y llévelo al Señor y dígale, Señor, sí, este es mi pecado. Y yo le digo a la iglesia ya, mis hijos y mi esposa tenemos una práctica en el hogar y es estar identificando el pecado. No velamos por ser como esos inspectores del pecado, pero queremos también reconocer la gracia de Dios en nuestra familia. Pero cuando es necesario lo hacemos. Y mi hijo Ezequiel de 10 años, el que les conté que no he terminado de contar porque lloraba. Papá, y me golpea así en la espalda. Tu pecado es que eres muy enojón. Papi, perdón.
Y le pido perdón a mis hijos a cada rato. Y mis hijos ven ese modelo y ellos se piden perdón entre ellos. Váyale un abrazo a su hermano, pídale perdón, póngase a cuentas. Van ahí. Se abrazan y ya. No he terminado de contar porque mi hijo lloraba. Ya voy a contar. Viene el verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Después de que el salmista buscó misericordia, después de que confesó su maldad, ahora él pide ser limpiado. Esta gracia transformadora, él clama a ella. Esto nos lleva a ver la necesidad de que su poder sobrenatural actúe en nosotros. Necesitamos su gracia transformadora. Yo nunca me he quebrado un hueso, pero dicen que duele muchísimo. Él dice, mis huesos se han quebrantado. Él está expresando por esta figura el dolor que siente por dentro por el pecado. Pero la iglesia de hoy ya no le duele el pecado. No le duele. Pecan y no les duele, no sienten. Y él dice, se han quebrado mis huesos. Se quebraron. Experimentaba dolor por su pecado. En esta época los sacerdotes utilizaban el hisopo. Era una especie de planta utilizada para rociar agua o sangre en purificaciones ceremoniales sobre alguien que estaba contaminado de lepra o había tocado el cuerpo de un muerto. Levítico 14:6. David utiliza esta figura resaltando la necesidad de ser purificado de su contaminación. Así como un leproso que tiene su carne podrida. Así como aquel que tocó la carne necrótica de un cuerpo. Mi contaminación está relacionada a la muerte. Estoy en pudredumbre. Límpiame con hisopo. No reduce el pecado. Él no lo está reduciendo. Él dice, esto es pudredumbre, límpiame como con hisopo. Resalta la necesidad de ser purificado. Pero bendito sea nuestro gran Dios, que ha extendido la misericordia a todas las naciones, como explicaba Henry ahora, y en 1 de Juan 1:7 se dice que Cristo limpia nuestro pecado. No quites de mí, dice tu Santo Espíritu. Y quiero leer un comentario de John MacArthur que plantea respecto a esto, y él dice, sin duda alguna, el rey David tenía el ministerio especial del Espíritu Santo en su mente, en su oración de arrepentimiento en este salmo. Él no temía perder su salvación cuando oró, no quites de mí tu Santo Espíritu, sino que más bien estaba preocupado porque Dios quitara esta sabiduría espiritual y capacidad administrativa de él. En el pasado él había visto la tragedia en la vida de Saúl cuando este rey perdió la unción del Espíritu Santo. David entonces le estaba rogando a Dios que no quitara su mano como guía. Como creyentes regenerados, nacidos de nuevo, sabemos que no podemos perder el Espíritu Santo, pero sí podemos apagarlo y contristarlo. Y cuando nosotros dejamos de ser sensibles a la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu en nosotros, con una conciencia bien informada con su palabra, nosotros dejamos eso, perdemos esa sensibilidad, empezamos a tomar decisiones absurdas. Deje de orar unos días, deje de ir a la Escritura unos cuantos días. Y usted, es más, ya usted lo sabe, yo no le estoy diciendo nada nuevo, usted sabe. Empieza a tomar decisiones erróneas. Que Él sea nuestra guía. No es cuántas veces fallamos si estamos en Cristo, qué tan grave es nuestro pecado, sino que debemos entender
que ante nuestra situación Dios desea que nos humillemos, que veamos su grandeza en la figura de Cristo y pidamos perdón por nuestros pecados, ya que en Cristo encontramos el perdón. Mi hijo lloraba y ahí quedé al inicio, sollozaba, se ahogaba y se me acercaban los hermanos y yo les decía, hermanos, no los puedo atender, necesito atender a mi hijo, necesito saber por qué este chiquito está llorando de esta forma. Él se ahogaba llorando y yo ya estaba un poco preocupado y me dice, papá, hablemos en la casa. Entre sus sollozos, él quería que habláramos en la casa, él no quería hablar en la congregación cuando estábamos ahí después de la cena. Y entonces él me dice, hablamos ahora. Yo tenía que atender unas cuestiones familiares, reuniones que tenía, y yo estaba en esas reuniones esperando, pensando en mi hijo y ver qué era lo que afligía su corazón. Y yo estaba con los hermanos, sí, claro, todo esto, hablando todo, y en mi cabeza estaba mi hijo. Cuando llegamos en la noche a la casa, nos sentamos con mi hijo y le digo, ¿ahora sí quieres hablar? Y me dice, sí, estaba tranquilo. Pero cuando me dice sí, otra vez, se suelta a llorar. Y entonces yo como papá me preocupo y yo digo, algo aquí no está bien. Él lloraba desesperadamente y me dice, papá, yo, pero ¿por qué lloras, Ezequiel? Papá, es que yo pequé. Cuando yo lo veo a llorar a él por el pecado, me vi llorando yo delante de Dios por mi pecado. Me vi ahí. Y yo lo abracé y le digo, papi, pero ¿crees en Cristo? Entonces él, pegado a mi pecho, él asentaba con la cabeza. Y yo le dije, ¿y estás arrepentido por lo que hiciste? Él me describe su pecado, él me lo dice, como un niño. ¿Estás arrepentido? Y me hacía, no podía ni hablar. Y yo le dije, si estás arrepentido y crees en Cristo, Él llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario y te perdonó. Yo lo abracé y lloramos. Y cuando terminó la conversación, yo decía, ¿por qué la iglesia no llora por el pecado? Un niño de 10 años llora por el pecado que ha cometido, pero la iglesia no llora por su pecado. Hemos reducido el pecado que un niño de 10 años no pudo reducir. Y si ustedes escuchan su pecado, ay, eso no es nada, pero él, entendiendo el Dios del que le han hablado, él dice, esto es una gran falta, es una falta enorme, pero hemos reducido nuestro pecado y lo hacemos chiquitito, como el rey David hizo. Aquí no pasa nada, no hay por qué lamentarlo. Con la muerte de Urías, no hay que lamentar, no pasa nada, es normal. Entonces viene una reacción en el verso 13, y ya para ir cerrando, una reacción. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecias. Hay una reacción cuando apreciamos la misericordia de Dios. 3 reacciones. Les contaré a todos, como dijo ahora el pastor Henry, les contaré a todos quién tú eres. Les contaré de tu grandeza, cantaré alabanzas.
te alabaré con gozo, con alegría, por quien tú eres, te alabaré. Cantaré con gozo, por eso yo no puedo concebir el caso que les mencioné al inicio. Me da igual si estoy en la alabanza o si no importa. Vamos tarde. Todavía no empieza la prédica. No, nosotros debemos desear llegar cada domingo y de manera corporativa alabar al Dios que nosotros decimos que nos rescató. Debemos desear alabarlo con nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y la tercera reacción reconoce la necesidad de un quebrantamiento genuino. Más que los sacrificios ceremoniales, Dios desea obediencia y un corazón quebrantado. Y en este término hay dos conceptos en la teología: atrición y contrición. Voy a ilustrar la atrición como en la época de antes, porque ya eso no pasa mucho. El chiquito se jalaba una torta. Entonces el papá, ahora sí, venga para acá, va a quitarse la faja. El niño, no, perdón. El niño no quería recibir el castigo y pide perdón impulsado por evitar el castigo. Esa es la atrición. Pero el corazón que Dios no rechaza no es aquel que es impulsado por el temor a la consecuencia, sino que es a la luz de la contrición, que es un corazón completamente rendido y humillado, que reconoce su falta delante de un Dios santo. Y a este corazón Dios no lo rechaza. Vienen los últimos dos versos que el pastor Julio mencionó anoche. Tengo que reconocer delante de todos ustedes que en mis materiales de estudio no logré encontrar el dato que mencionó el pastor Julio respecto a estos dos versos. Pero si hay algo que quiero rescatar del verso 19, es que me apunta a un sacrificio perfecto. En estos dos versos está hablando de los sacrificios. Y el pastor Miguel Núñez en el instituto nos decía que esto de los sacrificios en el Antiguo Testamento, él lo relacionaba a una analogía, perdón que me extienda, pastor Henry, perdón, a una analogía. Cuando alguien no puede pagar una deuda en el banco, entonces llega a un arreglo con el banco para pagar los intereses, hasta que un día pueda ver cómo hace para amortizar al capital. Entonces paga los intereses. Entonces él decía, todos estos sacrificios son esos intereses, pero no se estaba pagando la deuda, hasta que vino el sacrificio perfecto en Cristo Jesús y pagó la deuda. Ya no más intereses, un sacrificio una vez y para siempre. El error de David fue tener por poco la palabra de Dios. Y para cerrar y culminar, vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Y ya, de verdad, ya ahora sí termino. Perdóneme. Pero Hebreos capítulo 1, me dice amén cuando lo tiene. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Toda esta piedad, toda esta compasión, toda esta misericordia que son parte del carácter de Dios está representado de manera exacta en la figura de nuestro Señor Jesucristo.
quien purificó nuestros pecados, quien nos lleva a clamar en arrepentimiento por nuestro pecado, apreciando las riquezas de su gloria. Dios se ha revelado en Cristo. Él hizo una obra cumpliendo su plan de redención, así como lo vimos en el sermón anterior, perdonando nuestros pecados, los pecados de todos aquellos que en Él creen. Es en Cristo que encontramos la misericordia de Dios. Es en Cristo que encontramos la compasión de Dios. Es en Cristo que encontramos el sacrificio perfecto. Es en Cristo que somos perdonados. Es en Cristo que somos limpios de nuestro pecado. Es en Cristo que somos nuevas criaturas. Es en Cristo que somos libres. Es en Cristo que testificamos. Y es a Cristo a quien alabamos. Él es nuestro Dios. Debemos apreciar el carácter de Dios en su ley, en la figura de Cristo. Y entonces eso determinará mi accionar, mi comportamiento. Y es así como podremos ser avivados. Si logramos ver la misericordia de Dios en Cristo con un corazón genuinamente arrepentido, en contrición, recibiremos su perdón, porque Él promete no rechazarnos. Amén. ¿Qué le parece si inclina su rostro ahí donde usted está? Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero agradecerte, Señor, porque por medio, Señor, de este salmo, Señor, nos podemos identificar con nuestro pecado. Señor, es necesario, Señor, que reconozcamos nuestra falta. Debemos reconocer nuestro pecado. Perdónanos por nuestras faltas, Señor, que son, Señor, desagradables. Sabemos que en tu Hijo Jesucristo, cuando estemos delante de ti, Señor, el juez justo, tú no verás ese pecado, sino que verás a tu Hijo en nosotros. Señor, recordando esta hermosa verdad, llévanos a ver al salmista como un modelo, Señor, de arrepentimiento. Señor, que este Salmo 51 nos recuerde cuán grande es tu piedad, cuán grande es tu compasión, cuán grande es tu misericordia. Que nos recuerde, Señor, que tú eres capaz de lavarnos, de limpiarnos, de transformarnos, Señor, y que con ello nosotros podamos reaccionar, Señor, en alabanza. Que podamos reaccionar, Señor, que podamos reaccionar testificando quién tú eres a todos a los que están en nuestro alrededor. Y que podamos deleitarnos en tu presencia. Llévanos, Señor, a vivir contritos y humillados. Que podamos recordar el Evangelio todos los días. Que podamos recordar que tu Hijo Jesucristo murió por nuestros pecados. Llévanos, Señor, a alabarte con nuestras emociones, con gozo, con júbilo, alegría, gratitud. Llévanos a eso. Aviva nuestros corazones, Señor. Y quiero unirme a la petición del pastor Henry, según nos comentó al inicio. Y sé que también está en el corazón de los pastores que están cercanos a él. Aviva a la juventud. Aviva los corazones. Señor, aviva, Señor, a esta generación en medio de un mundo tan perverso, tan maligno. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a recordar que en tu Hijo Jesucristo somos perdonados. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.